vínculo, directamente entra cualquiera porque es por streaming en directo. Es de streaming. Streaming, ya sé, pero ¿ustedes les mandan el vínculo o entra cualquiera? Nosotros hacemos una difusión previa socializando la página de YouTube de la editorial, y ahí se hace el streaming, y después ellos automáticamente comparten en las redes sociales. Ah, claro, por eso. Esa es la vía de Sí. difusión al pelo, che. Muy bien. La verdad que es muy interesante lo que está haciendo la editorial en la pandemia, digamos, es como el espacio que se organizó sostenidamente desde el principio para las charlas y eventos. Mucho de derecho, hay mucho sobre derecho, sobre cuestiones de género, y bueno, y historia empezó el primer cuatrimestre con historia del Chaco, y ahora seguimos nosotros a fin de año con historia de Corrientes. Incluso son en simultáneo, ¿no? Los vivos, digamos. Sí, sí, Está bueno. sí, sí. Eso es lo que te decía, una transmisión, streaming en vivo, es streaming, por streaming en vivo. Claro, Sí, claro, sí, por streaming. claro, en vivo, sí. Es otro tipo de sistema que usamos nosotros. Es otra. No, porque aparte, como dice Gaby, hay, por ejemplo, a veces hay varias charlas simultáneas y todo soporta, digamos, Diferentes disciplinas, ¿no? Porque el otro día vi estaba la de ustedes y estaba una vinculada a la salud, creo, y otra de economía, digamos, nada que ver. Sí, 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 sí. Bueno, son y 37 por ahí, arrancamos, profe, ¿te parece? Sí, vamos a escuchar a Gabriela y después, bueno, vamos a hacer un intercambio con ella, como quieran. Y después había alumnos que querían hacerme consultas sobre el parcial, o sea que esa va a ser la secuencia de trabajo, ¿está bien? Así que cuando quieras, Gabriela, te escuchamos. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, buenas tardes a todas, a todos los que están en la sala. Mi nombre es Gabriela Bizarro, soy estudiante como ustedes y además estoy adscrita a la Cátedra de Industrias Culturales. Y bueno, hoy voy a contarles acerca de este concepto y del libro, en realidad, Culturas Híbridas, que es un concepto central en el pensamiento de las industrias culturales desde Latinoamérica. Así que vamos a trabajar sobre este libro que escribió Néstor García Canclini, que es, bueno, es un intelectual, diría, para resumir todo lo que es, pero además, para situarnos un poquito, vamos a contar que nació en La Plata en el 39, que vivió hasta el 76. Gabriela, Sí. se corta mucho, no sé si soy yo o usted, profe, también la escucha muy cortada. No, la escucho bien, Andrea, la escucho bien, no sé el resto de los chicos, yo la escucho bien, yo la escucho fluida. Perfecto, perfecto. O sea, soy yo Magdalena nomás. se escucha bien Se también. escucha cortado, profe. Sí. A la profe se le escucha cortado, pero se escucha bien a lo demás. ¿A quién se escucha cortado? ¿A Gabriela? A la profe Andrea. Ah, bueno, no está listo. Entonces, seguí, Gabriela. Bueno. Estos son los gajes de la... Sí, claro. Igual como yo estoy presentando pantalla, si hacen algún comentario que no se escucha, no lo puedo leer, así que interrumpan menos, no hay problema. Dale. Decía que, bueno, García Canclini nació en La Plata en el 39, creció y se educó allí. De hecho, se doctoró en filosofía en La Plata y después se doctoró en París nuevamente. Y en el 76 a mí me gustaba esto que les comparto acá como
un mínimo resumen de su biografía, lo saqué de la revista Anfibia. De hecho puse ahí un enlace, pero no sé si lo alcanzan a ver, está muy clarito, porque dice, digamos, bueno, que fue discípulo de Paul Ricoeur, que también es un dato importante, pero que se exilió en México y desde entonces vive en ese país, lo cual lo convierte en un argenmex, como él mismo se autodenomina, y en un ejemplo de cómo se hibridan las culturas, ¿no? Y me parece que está bueno este juego de que se haga carne en él, que fue el creador del término de las culturas híbridas o de las hibridaciones en este sentido que vamos a ver ahora, que su propia experiencia esté atravesada con eso. A mí me pasa algo cuando leo a García Canclini, que parece que lo que está diciendo es muy fácil de entenderlo y hasta como que si ya lo supiera, pero es porque él tiene una gran capacidad para hacerse entender. Entonces, escribe este libro en 1990, de culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, que después tiene una edición actualizada en el 2001, y lo que va a pasar con esta edición actualizada es que él va a hacer una introducción en la que recoge el guante de las críticas que tuvo en esa primera aparición en el 90 y lo va a pensar. Porque entonces, a ver, para empezar, ¿qué dice él que son las culturas híbridas o las hibridaciones? Son procesos socioculturales en los que las estructuras o prácticas discretas que existían en forma separada se combinan para generar nuevas estructuras, nuevos objetos y nuevas prácticas, ¿no? Esto es lo que dice García Canclini. Entonces, obviamente, esta definición, que si bien yo la tomo de la publicación que ven ahí, que es de la del 2001, pero es también la que está en el año 90, lo que dice después, en esta introducción de 2001, atendiendo a las críticas que recibió el libro, es que, bueno, pensar la hibridación no significa pensar linealmente o que sea sinónimo de fusión. Al contrario, es pensar, diría yo, en una situación hasta dilemática, porque no, ¿no? Esta palabra la pongo yo, no la dice él, pero sí él habla de contradicciones, digamos, no se puede pensar sin contradicciones, como dice ahí. Entonces, en esta lógica nos vamos a ir moviendo, digamos, para recorrer ahora, ¿no? Son procesos socioculturales en los que las diferentes prácticas se combinan, lo que estaba separado se combina y genera nuevas estructuras, nuevos objetos o nuevas prácticas, pero que se cargan de sentido, pero no por eso son ascéticas, digamos, no es que sin más se fusionaron y ya salió algo nuevo, sino que entran en permanentes contradicciones y tensiones, ¿no? Entonces, lo que él va a decir es que estudiar procesos culturales, más que llevarnos a afirmar las identidades autosuficientes, sirve para conocer formas de situarse en medio de esta heterogeneidad y entender cómo se producen las hibridaciones, ¿no? Es decir, vamos a ir a mirar, asumimos que se producen, en principio. Asumimos que las hibridaciones se producen. Lo que vamos a hacer ahora es ir a mirar cómo se producen esas hibridaciones y cómo nos situamos para poder pensar eso, ¿no? Eso es lo que él dice en esta introducción, en la que un poco hace una devolución a estas críticas que tuvo desde varios sectores de la sociología, la antropología, los estudios en comunicación también. García Canclini es uno de los referentes de los estudios culturales latinoamericanos, esta mirada situada o desde un lugar que está pensando esto también. Por eso es importante este diálogo que estableció entre la primera edición en el 90, esta actualización en el 2001, todo ese tiempo de escuchar, recibir y devolver críticas y este intercambio. Entonces dice, porque él piensa entre lo oculto, lo popular, lo masivo, ¿no? Entonces dice, ¿cómo analizar las manifestaciones que no caben en lo oculto o en lo popular, y sin embargo que brotan en sus cruces o en sus márgenes,
Y entonces esta pregunta guía, ¿no?, un poco el desarrollo que él hace en este capítulo, que es el que tienen como invitación de lectura, como indicación, mejor dicho, de lectura, y que está bueno por ahí para abordar la lectura de García Canclini, ver cuáles son sus preguntas, digamos, seguir esas preguntas que él hace, que las explicita, de hecho esta es una y está ahí en la página 259. Bueno, ¿cómo analizamos estas manifestaciones que no podemos encasillarlas en lo que creíamos como culto o en lo popular? Esta es una de las preguntas. Entonces, este capítulo que tenemos para leer en la cátedra, que se llama Culturas híbridas, poderes oblicuos, dicho sea de paso, este nombre del capítulo nos abre a otra cosa, ya no solo las culturas, sino también los poderes, ¿no?, y su adjetivación. Entonces dice en principio que hay que pensar del espacio público, él organiza, ¿no?, la reflexión sobre esto, dice primero pensar del espacio público a la teleparticipación, porque la modernidad se organizó y se empezó a pensar en función de la ciudad. La ciudad era la unidad para pensar la modernidad por excelencia. Y entonces lo que él dice es, en contraposición con lo que Habermas proponía de la discusión pública y la participación pública y la opinión pública, entendida como aquella que sucedía en los ámbitos compartidos de los espacios públicos, lo que vemos ahora es una teleparticipación. Entonces, hace una larga descripción e interpretación, o va analizando acerca de cómo cambiaron estos usos, porque dice, bueno, en las ciudades modernas no necesariamente podemos tomarlas para poder hacer esta lectura de las hibridaciones, porque pensamos que el suburbio siempre es sinónimo de peligro, que el centro es sinónimo de más seguridad, que el espacio verde es sinónimo de contacto con la naturaleza, y sin embargo no siempre esto tiene o replica estas lógicas. Y entonces la teleparticipación tiene que ver con que estamos en espacios cerrados, digamos, cada vez más en nuestros espacios privados, pero sin perder el contacto con el afuera y con las cosas que nos interesan, y que nos enteramos en realidad del afuera a través del televisor fundamentalmente, ¿no?, de la televisión. Piensen ustedes que esto está escrito o está pensado en 1990, ¿no? Entonces, que de todos modos, poniendo un paréntesis tal vez, nos permite cuanto más, digamos, aquello que imaginó o que vio Canclini en ese momento, cuánto más participamos hoy de la vida social a través de la virtualidad, ¿no?, como lo estamos haciendo en este momento. Bueno, después estudia y mira los monumentos y los grafitis, son los elementos o los objetos que estudia para pensar justamente estas tensiones que se establecen entre la memoria histórica y la trama visual de las ciudades modernas, ¿no? Sigue pensando en estas ciudades modernas, pero dice, bueno, ¿qué son los monumentos? Recordemos que siempre estamos pensando en estas cuestiones de producción cultural y sociocultural. ¿Qué son los monumentos? ¿Qué son los grafitis? Y entonces nos va a invitar a pensar cómo los monumentos están puestos para edificar la idea de algo, ¿no? Para señalarnos quiénes son nuestros próceres, en qué momento se transformaron en eso, cuál es la importancia de cada uno de ellos. Entonces, este va a ser como el monumento es el discurso oficial, y luego el graffiti aparece como esa manera de también de la calle o de la gente o de los diferentes colectivos o comunidades de expresarse, ¿no? Es la expresión alternativa del graffiti. Entonces, en esa tensión podemos pensar la memoria histórica y la trama visual de las ciudades modernas. ¿Quién se queda finalmente con el relato? Sería una de las preguntas que a mí me surgen cuando leo esto. Después cuestiona la organización de la cultura explicada por referencia a colecciones de bienes simbólicos, ¿no? Esto que decíamos recién, que tiene que ver con la pregunta que él se hacía, esto, ¿no? ¿Cómo analizar las que no caben en lo culto o lo popular? Bueno,
él dice, cuestiona esta idea de que se organice la idea de cultura pensada en colecciones de bienes simbólicos, lo oculto por un lado, lo popular por el otro, lo masivo por otro, y frente a esto él habla de la descolección, porque también vuelve a cuestionar elementos o instituciones presentes en las ciudades, y lo que dice, no necesariamente una biblioteca es popular, ni un teatro de ópera es culto, digamos, esta segmentación que vamos haciendo, ¿no? Que el museo es algo perteneciente a lo culto, que la biblioteca es algo perteneciente a lo popular. Y entonces él va a decir, bueno, de pronto lo que pasa en la modernidad es que hay muchos sujetos que empiezan a tener sus propias bibliotecas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ya rompe esta idea de segmentación. Empiezan a tener sus bibliotecas, tienen sus propios cuadros, tienen sus colecciones, ¿no? Estamos pensando y estamos cuestionando también la idea justamente de la colección de bienes simbólicos como adjudicada a una clase. Eso también es lo que piensa. ¿Y por qué esto también? Porque él habla de desterritorializar, porque dice, la pérdida de la relación natural, digamos, él lo pone entre comillas, de la cultura con los territorios geográficos y sociales, y al mismo tiempo ciertas relocalizaciones territoriales relativas, parciales de las viejas y nuevas producciones simbólicas, nos lleva a pensar en una permanente, en la idea de desterritorializar y reterritorializar, ¿no? Esto de que no necesariamente las prácticas culturales o los objetos culturales están atados al territorio, que es algo que también se sostiene al pensar la ciudad como una unidad de relato, ¿no? Entonces por ahí también él va a decir, bueno, ¿cómo puede ser que un campesino y un urbano tengan los mismos gustos o compartan conocimientos de la misma índole? Y esta idea de la desterritorialización es muy interesante para pensar, por ejemplo, la cuestión del chamamé. Una de las corrientes que se trabaja, digamos, para estudiar el chamamé, que si bien no hay tantas, digamos, pero lo que indica, lo que pasó con el chamamé como industria cultural, es que nació y cobró fuerza en Buenos Aires, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y de allí toma fuerza y vuelve a la provincia de Corrientes. Pero ¿quiénes son esos que estaban en la provincia de Buenos Aires? Son personas del ámbito rural que emigraron hacia la ciudad, hacia la provincia de Buenos Aires, como tantos miles de correntinos y correntinas, ¿no? Entonces, me gustaba poner este ejemplo para pensar en que la práctica cultural se despega de alguna manera del territorio, pero también García Canclini habla de reterritorialización. ¿Por qué? Porque se vuelve a tener ciertas prácticas, pero con otros sentidos, cargadas simbólicamente desde otro lugar, y esto va complejizando de alguna manera la idea no solo de las prácticas culturales, sino también de las hibridaciones. Vieron que no es solamente esta fusión que él reconoce, que pensar las culturas híbridas o las hibridaciones solo como la fusión de dos elementos separados es incompleto, digamos, que hay que pensarlas en estas contradicciones y en estas tensiones. Entonces, esta idea de la pérdida de la relación natural entre territorio y cultura, y lo que genera una desterritorialización, una reterritorialización, también es interesante para pensar no solo las culturas híbridas, sino los poderes, ¿no?, que se devienen a partir de esto. Bueno, entonces, ¿qué hay de los poderes oblicuos? Con todas estas aristas que puede tener o asumir la cultura y las hibridaciones. García Canclini lo que va a decir es que hay que pensar la reorganización cultural del poder. A mí me parece muy potente esa frase, esto que dice,
la reorganización cultural del poder. Sobre todo porque muchas veces está pensado o está construido para pensar que lo cultural no tiene nada que ver con el poder o con las disputas de poder. Entonces, hay que pensar, acá lo que nos muestra es que no solo tiene que ver, sino que además está dentro, ¿no? Entonces, la reorganización cultural del poder. Y que se trata de analizar qué consecuencias políticas tiene pasar de una concepción vertical y polar a otra descentrada, multideterminada de las relaciones sociopolíticas, ¿no? Porque si estamos hablando de las hibridaciones, si aceptamos una desterritorialización, una descolección, de alguna manera abrimos esos límites o esas fronteras, estamos pensando en que va a cambiar la relación de poder también en función de eso, ¿no? Las relaciones sociopolíticas, como dice García Canclini. Entonces, lo que él sostiene es que la eficacia de la oblicuidad se establece en el tejido. No se trata de una y otra que se fusionan o se cruzan, sino justamente esa trama que se genera en todos los cruces, en esas tensiones oblicuas, ¿no? Y aparece una nueva pregunta de Canclini que nos orienta. ¿Cómo discernir dónde acaba el poder étnico, dónde empieza el familiar o las fronteras entre el poder político y el económico? ¿Dónde podemos ver eso? Y entonces, lo que él dice es que la dramatización ideológica de las relaciones sociales tiende a exaltar tanto las oposiciones que acaba por no ver los ritos que unen y que comunican, que es una sociología de las rejas, no de lo que se dice a través de ellas o cuando no están. Fíjense qué interesante pensar esta dramatización ideológica de las relaciones sociales que exalta tanto la oposición que pierde todo lo que sucede en el entre, ¿no? en esos intersticios. Pensemos, por caso, la grieta, ¿no? Cada vez que hablamos de la grieta, tenemos sí o sí, nos remite y tenemos que situarnos a una situación de bipolaridad. Y él lo que está diciendo es, ojo con esa dramatización ideológica, es una puesta en escena, porque esa dramatización exalta las oposiciones, pero no nos deja ver estos ritos que unen y que comunican y que en definitiva tienen mucho más que ver con nuestra manera de vivir que esta otra deslindada, una postura de la otra. Él pone un ejemplo que es muy gracioso, o a mí me resultó muy, muy interesante, que es esta idea de que no nos quedamos a veces solo con la medicina tradicional o solo con la medicina alternativa o con el curandero, sino que recurrimos a las dos, ¿no? Cuando no encontramos, podemos ir alternativamente a una u a otra, pero acudimos a ambas y después en todo caso ponemos en tensión y vamos negociando qué parte de cada una, ¿no? Bueno, eso, si nos pusiéramos a discutir cuál tiene validez realmente, nos perderíamos en realidad de esas negociaciones que hacemos permanentemente y que se hace en la vida, en las relaciones sociales, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué nos va a permitir, digamos, entender esta idea de las hibridaciones y de las culturas híbridas? Que todas las culturas son, en definitiva, son de frontera, porque estamos asumiendo que lo que hoy estamos viviendo ya fue hibridado previamente. ¿Qué somos nosotros sino la mezcla y la hibridación de los colonizadores españoles, de los jesuitas, de los aborígenes, de la segunda, después de los que vinieron nuevamente desde Europa, de los diferentes lugares? Somos permanentes hibridaciones, las migraciones actuales, contemporáneas, con otras lógicas completamente diferentes. Entonces, él nos invita a pensar que todas las culturas son de frontera. Y dice, me interesó mucho esto en relación a la cultura y al poder. Él dice, ojo con confundir la acción con la actuación. A veces creemos que
con esto pensaba una intervención, una performance, en realidad una obra de land art de Nicolás García Uriburu, artista argentino, ganó la Bienal de Venecia porque justamente pintó el riachuelo de verde como una manera de llamar la atención por la contaminación, ¿no? Uno puede decir, bueno, qué compromiso de la cultura con lo que pasa en la política, qué puja de poder que hay ahí, cómo fue a disputar, y en realidad todo eso es una actuación, porque ¿qué cambió después de eso? No cambió mucho, de hecho no cambió nada, digamos, en relación directa a esa intervención o a esa obra de arte de Nicolás García Uriburu. Entonces, él dice, ojo con confundir la acción de la actuación, porque ahí se juega también el poder, ¿no? Y esta idea de pensar los poderes oblicuos es de pensar las diagonales como posibilidad, de entender que no se trata de ganar o de ir en busca de la verticalidad, como decíamos hace un ratito, la idea de verticalidad se pone en crisis cuando estamos pensando en que todas las culturas son de fronteras, en que tenemos que mirar qué pasa en las tramas y en el entre, no en un lado y en el otro. Entonces ahí aparecen las diagonales también como posibilidad cuando pensamos el poder, ¿no? Y lo que va a decir es que quien pueda, de alguna manera, ganar ese territorio de disputa, que es el poder, va a ser el que entienda esta oblicuidad y esta posibilidad que tienen las diagonales. Esta posibilidad de entender cómo se construye poder, que no es un poder vertical, que no es del medio al receptor directamente, ¿no? Y ahí podemos pensar esta explosión que nos desafía en la actividad periodística y en la empresa de medios, que es cuál es el rol de nosotros como periodistas hoy en día en el que la información circula y explota y desborda por todos lados. Bueno, ¿cómo pensamos? ¿Cuáles serían las diagonales para pensar nuestra actividad en medio de todo esto? Estas son algunas de las preguntas que quedan, o que me quedaron a mí por lo menos después de la lectura de este libro, que bueno, hasta acá era lo que quería compartir. Ahí dejo la cita exactamente del libro con el cual estuve trabajando para que puedan tenerlo también si quieren como referencia. Bien, Gabriela, muy interesante, muy interesante.